Aquí se encuentra en el capítulo 2 y en el capítulo 3 el período de la iglesia de estos 2000 años. Estos 2000 años que han pasado sobre la tierra, el Señor dijo cómo iba a ser la iglesia y en qué estado se iba a encontrar cada período de la iglesia. Y Él dice cómo Él se presenta a cada período. Y Él le da una recomendación a cada uno y un rezongo a cada uno, excepto a dos iglesias, Esmirna y Filadelfia, que Él no les rezonga nada. Pero también Él le da un aliento a cada una diciendo: al que venciere. Y mientras estemos caminando por estas iglesias, Dios le va a hablar a cada uno de nosotros, porque en la iglesia del Señor se representa estos 7 pedidos de la iglesia, en nuestros caracteres, en nuestra forma de vivir, en nuestra forma de ser, en nuestra forma de pensar. Dios lo expone aquí en la iglesia. Y al caminar por estos 7 periodos, Dios le hablará a todos ustedes, unos primero, a otros después, otros al final. Y dice en el capítulo 2, escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. Vayan conmigo, cuando yo paro usted levante la cabeza. Cuando yo paro usted levante la cabeza. Significa que le voy a explicar algo. Decirle que está a tu lado: ¿sos sordo o desobediente? O no escuchaste o no entendiste. Cuando el pastor pare, usted mire para adelante, porque le va a explicar algo. A ver, vamos por otra vez. En el capítulo 2 dice: escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. Muy bien. Necesitamos coordinarnos. Escuche bien. Éfeso significa deseo ardiente. Es la primera iglesia, es la iglesia de Pentecostés. La iglesia que recibió el bautismo del Espíritu Santo. ¿Cómo eras tú cuando te convertiste? Cuando recién te convertiste, ¿cómo eras tú? No lo digas. Pero el Espíritu Santo te va a refrescar la memoria. Cuando recién conociste a Jesús, recién viniste a la iglesia, ¿cómo era tu vida? Desde Pentecostés, desde el momento que Cristo se fue al cielo, le dijo: quedaos en Jerusalén. Recuerden que cuando Cristo resucitó, tuvo 40 días aquí en la tierra, resucitado. Luego se fue al cielo y a los 10 días mandó el Espíritu Santo. Ese es Pentecostés, la fiesta de Pentecostés, que es la fiesta de los panes sin levadura. Muy bien, es una fiesta judía. Desde Pentecostés hasta el año 64 de nuestra época, en los tiempos de Nerón, el emperador romano, que era un perverso, un pervertido, y todo lo malo que había en un ser humano estaba en ese hombre. Hasta ese tiempo fue la iglesia apostólica, donde estaban vivos los apóstoles y donde se predicó la palabra. ¿Me está escuchando? Y significa deseo ardiente. Ahora, el Señor dice, se presenta a Él mismo. Vamos a la Biblia. El que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, su diestra, su mano derecha. El que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Dice: yo conozco tus obras. Ahora, vamos al capítulo 1, versículo 9, para ver qué son las estrellas y el candelero. Versículo 9 del capítulo 1 de Apocalipsis. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino, en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de predicar la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiátira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz del que hablaba conmigo, y cuando me volví, vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros de oro, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como la nieve. Sus ojos como llama de fuego, sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como el estruendo de muchas aguas. Tenía en su mano derecha 7 estrellas,
De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando lo vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su mano derecha sobre mí diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del infierno. Escribe las cosas que has visto, y las que son y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi mano derecha, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros son las 7 iglesias. En el capítulo 2 dice: el que tiene las 7 estrellas, o sea, los ángeles de cada uno de esos periodos. Mire para acá, quiero que lo sepan, por favor. Quiero que entiendan esto. Quiero que entiendan esto, amados. Voy a escribir aquí en el pizarrón: 7 periodos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 periodos. Y en cada uno de estos periodos, un ángel. Cuando venga el arrebatamiento de la iglesia, cuando venga el fin, todos comparecerán. Daniel capítulo 7 lo dice, la escritura del Nuevo Testamento también lo dice en muchas partes. Todos comparecerán ante el trono de Cristo. Y por las generaciones que han vivido según el tiempo de cada iglesia, le correspondió tal generación a la iglesia de Éfeso, tal generación a la iglesia de Esmirna, tal generación a la iglesia de Tiatira, tal generación a la iglesia de Sardis, tal generación a la iglesia de Pérgamo, tal generación. Y el ángel de esa generación estará aquí para recibir a todas las personas de esas generaciones. Usted tendrá un orden. Dígale que está a su lado: hay orden en el cielo. No todo el mundo va a estar todo amontonado, sino que va a haber un orden. ¿A qué generación perteneces tú? A la generación de la iglesia de la Odisea. Decirle que está a tu lado: alégrate, los últimos serán los primeros. Sí, eso dice la escritura. Así que nosotros, como la última iglesia, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Sardis, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. A 7 iglesias. Ahora usted se va a encontrar en una de ellas. ¿En cuál de ellas se va a encontrar? Pare la oreja. El Señor se presenta a todas de acuerdo a lo que Él es para ese tiempo. ¿Por qué? Porque para ese tiempo, Él tiene que juzgar a esa gente de acuerdo a lo que la gente es. ¿Está escuchando? A modo de ejemplo, Él se presenta para el tiempo de la iglesia de Éfeso, el que tiene las 7 estrellas, que son los ángeles, y anda en medio de los 7 candeleros, o sea, el que anda en medio de la iglesia de todos los tiempos. ¿Está escuchando? Por eso Él es el primero y el último, el principio y el fin. Muy bien, ahora, si usted voltea la página en el capítulo 3, en el versículo 1 del capítulo 3 dice: escriba al ángel de la iglesia de Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. En el versículo 14, que la iglesia de la Odisea, al final, Él dice: he aquí el amén. ¿Cuándo se dice amén? Al final de la oración. Al final, la última iglesia: he aquí, yo soy el amén. Y luego dice: yo soy el testigo fiel. He estado en todo el tiempo con ustedes, con toda la iglesia de todos los tiempos, y yo he sido el testigo fiel. He aquí el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación, dice esto. A la iglesia de Filadelfia, capítulo 3, verso 7. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Porque Él se presenta de acuerdo a la necesidad para esa época y de ese tiempo para la iglesia. ¿Está escuchando? A la iglesia de Éfeso, Él dijo: yo soy el que tengo los 7 ángeles.
La protección de todas las iglesias está en mis manos. Y el candelero que arde, yo soy quien lo doy. Para cada tiempo y para cada iglesia. Yo mantengo la protección de la iglesia. Y yo mantengo, ¿es lo que quiere decir aquí? Y yo mantengo las lámparas encendidas. Y ahora viene en el versículo 2. Él habla a la iglesia. Primero se presenta a sí mismo. Para este periodo que duró 64 años, Él se presentó así: yo soy el que tengo los ángeles en mis manos y tengo las lámparas encendidas, y yo soy el que doy lámpara a cada uno. Dice, yo conozco tus obras. Ahora Dios empieza a hablarle personalmente a cada uno de ustedes. Yo conozco tus obras. ¿Has trabajado para el Señor? No lo digas. Yo conozco tu arduo trabajo. Yo conozco tu paciencia. Dios te dice que te conoce y sabe lo que has hecho, y sabe cuánto has caminado, y sabe cuánto has hecho por Él. Y que no puedes soportar a los malos. Él sabe que te rechina los dientes cuando alguien anda haciendo las cosas mal. Y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Imagínese para este tiempo cómo no serán estos versículos bíblicos. Solo en el Uruguay hay 86 apóstoles. Un solo apóstol usó el Señor para poner patas para arriba a Europa. Y aquí hay 86 pastores y más de la mitad del Uruguay no conoce a Cristo. ¿Serán apóstoles? No diga nada. Guárdelo en su corazón. Pero dice, has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Hasta este punto, donde dice, has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Hasta ese punto, el Señor te está diciendo, eres una persona que tiene celo por las cosas de Dios. Has amado mi obra. Y te enojas con los que hacen las cosas chuecas y torcidas. Yo te conozco, yo conozco tus obras. Y a pesar de todo eso que has sufrido, parece que ha decaído el ánimo. Y dice, si es así, a veces se lo digo a mi esposa, si es así no da para trabajar para más. Qué tremenda que está la gente. Qué tremendo. Cómo la gente ya ni siquiera le importa si sos pastor o no. Si te tienen que cantar las 40, aunque estén equivocados o no, te dicen las cosas atrevidamente. No hay respeto. Que uno dice, qué tremendo, Señor, esta época. Si no supiera que tú me llamabas, yo humanamente hubiera hecho un desastre. O hubiera tirado la toalla. Porque son días malos. Y por esa razón, a lo mejor tú has bajado los brazos, porque te dice, hay tanta cosa mal hecha, que parece que uno no puede creer, que no encuentra un lugar donde se predique la verdad. Y tal vez tú estás escuchando en la radio y te está pasando eso. El Señor dice, conozco tus obras, conozco tu trabajo, tu paciencia, que soportaste, que has sufrido, que has tenido paciencia y trabajaste arduamente por amor a mi nombre y no has desmayado. Pero el Señor ahora va un poco más allá y viene el rezongo y dice, tengo contra ti que dejaste tu primer amor. Es una pregunta, es una premisa que deja abierto un diálogo. Y dice, ¿por qué lo hiciste? Si venías bien. Gálatas capítulo 3 dice, vosotros corrías bien. ¿Quién os estorbó a no obedecer a la verdad? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Habiendo acabado por el Espíritu, oh Gálatas insensatos, ¿vas a terminar por la carne? Y dejar el primer amor, bajar los brazos, es caer de la gracia. ¿Quién te está estorbando? No es Jesús. Tal vez viniendo a la iglesia pensabas ser una buena persona para que obtengas un poquito de amor, tal vez de la persona que amas, tu esposo, tu pareja, tus hijos, y te has esforzado y has luchado para mantenerte y ser una buena persona,
Y parece que llega un momento que dices, no vale la pena cambiar. Estás enfocándote mal. Porque tú tienes que cambiar no para que te amen las personas, sino para que te ame Dios. Cuando logras el amor de Dios y el poder de Dios, las personas que no te valoran, para ti va a perder peso. Y vas a ser naturalmente un hijo de Dios, naturalmente una hija de Dios. Y las personas te empezarán a amar. Pero ya no buscarás primero el amor de ellos, sino primero el amor de Dios. Amarlo a Él por lo que Él es, por lo que ha hecho por ti y por lo que te tiene preparado para el futuro. Un futuro glorioso y brillante. No trates de venir a la iglesia para que seas una buena persona y te ame tu madre o tu padre o tu esposo o tus hijos. Quienes tal vez te maltratan, quienes tal vez no te valoran, quienes tal vez no te quieren. Es duro que alguien que tú amas vengan y te diga, ¿por qué no te vas? Yo lo he recibido de la persona que más amo en el mundo y me ha dicho en sus momentos mal, pero como el amor de Dios permanece y no permite que esas cosas te destruyan, realmente no te destruyen. Cuando algo te destruye es cuando tú te conviertes como ellos y empiezas a hablar como ellos y empiezas a pensar como ellos y empiezas a actuar como ellos. Pero cuando el amor de Dios está en ti, es el amor del bueno, entonces aunque te digan no te quiero, ¿por qué no te vas? Y te duele adentro del corazón que tu mamá o tu hermano te diga, ¿por qué no te vas? No quiero ver tu rostro, molestas aquí. Adentro tuyo entiendes lo terrible de esa situación, pero tú no cambias, porque el que está en ti es más poderoso que lo que viene contra ti. Y como en ti está la luz y afuera están las tinieblas no prevalecieron contra la luz, sino que donde tú avanzas, la luz hace retroceder a las tinieblas. Y el Señor dice, pero tengo contra ti que les creíste y bajaste los brazos. Y el Señor te dice, recuerda por tanto dónde has caído y arrepiéntete. Hay que arrepentirse. Es la demanda del Señor. Hay un problema, ¿se puede arreglar? Se puede arreglar. Y el Señor dice, ¿cuánto cuesta, Señor? Ponlo a mi cuenta. ¿Cómo se arregla esto, Señor? Arrepiéntete. Dile al Señor de corazón, lo siento, está mal, no lo haré más. Y no vuelvas más por esa senda. Es una invitación del Señor, que si tú te arrepientes en tu corazón y te das cuenta del error y dices, lo siento, pero un lo siento sincero, no de bocas para afuera, porque si no te engañarías porque es con Él el asunto, no con la iglesia, no con el pastor, no con la gente que te ve, sino es con Él. Y cuando las cosas están arregladas con Él, aunque los de afuera no te entiendan, los demás entenderán que hubo un cambio, porque el cambio será adentro y puja hacia afuera la tristeza y la pena de tal manera que el corazón alegre hermosea el rostro. Y por más que te tiren pálidas, no pueden acallar la paz que hay adentro, porque lo arreglaste con Dios. Y si lo arreglaste con Dios, ¿quién será aquel que pueda venir a dañarte o herirte? ¿Escuchaste? Había un primer amor en ti. ¿Por qué se apagó? Y Él dice, arrepiéntete, vuélvete por la senda antigua y yo estaré contigo. No importa lo que suceda, ponlo a mi cuenta. Yo tengo el poder para arreglar todas las cosas. Él dice, yo puedo enderezar lo torcido, sanar lo que se ha dañado, alumbrar lo que está en tinieblas, limpiar lo que se ha ensuciado, levantar lo que se ha caído. Él puede. Pero Él te está dando lugar a que tú tomes la decisión. La puerta está abierta. La puerta está abierta. La salvación ya fue hecha. Tú no tienes que hacer nada para salvarte, solo decir Señor. Y Él dice, heme aquí. Por tanto, recuerda por tanto dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Y ahora se pone seria el tono de la voz de Él. Cambia el tono de la voz del Señor. Se pone serio. Dice, porque si no te arrepientes,
Si sigues haciendo lo que no me agrada, tomando y fumando, el Señor dice: vendré a ti y quitaré tu candelero. El candelero es la lámpara que te alumbra. Quitar el candelero es sacar la gracia que te da la salvación. Es apagar la luz, es cerrar la puerta, es irse, es darte la espalda, es dejarte abandonado, es dejarte solo, a merced de los chacales, en el medio del desierto. Si viene frío, si viene tormenta, si viene lo que sea, a Él no le preocupa. Tú elegiste ese camino, y sin mí te encontrarás en esa condición deplorable, desventurada, terrible. Porque Él cierra la puerta, quita la llave y se olvida de ti, y Él se va. Quitaré tu candelero significa la lámpara. La lámpara es la palabra. Entender la palabra es tener la gracia de Dios, es tener el Espíritu de Dios. Tener la palabra es tener la lámpara. Y tener al Espíritu, tener la gracia, es tener el conocimiento, la luz divina que te da entendimiento y te permite a ti no solo creer, sino obedecer. Porque Él crea en nosotros no solo el querer, sino el hacer. Si estamos aquí es porque Él nos trae. Si creemos en Él y le amamos, es porque su Espíritu Santo está en nosotros. Si nosotros hacemos lo indebido, el Espíritu Santo se irá. Pero si hacemos lo que a Él le agrada, más se afirmará y más resplandeceremos y seremos un canal de bendición para otros y seremos llamados hijos de Dios. Dile que está a tu lado: ¿te das cuenta que no depende de Él sino de ti? Amados, y haz las primeras obras. Cuando estabas en aquel primer amor, orabas. No había que pedirte que ores, orabas. No había que pedirte que leas la Biblia, la leías. No había que llamarte para que vengas a la iglesia temprano, te venías. Eras entre las primeras personas en la iglesia. Se te encontraba orando, leyendo la Escritura. Cuando todos se levantan a orar, eres la primera persona que levantan los ojos y oras y adoras, y lo haces tan sinceramente que parece que tu rostro resplandece. Haz las primeras obras. Y Él dice: pues si no las haces, yo vendré a ti, quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Dos cosas tiene esto. Él dice: recuerda por tanto dónde has caído y arrepiéntete, y te exhorta que hagas las primeras obras. Primero tiene que haber una actitud del corazón de arrepentimiento, eso es interior. Y luego, al haber una actitud de arrepentimiento en el interior, produce afuera una acción. Haz las primeras obras. Trabajar, volver a la oración, volver a la rodilla, volver a la lectura de la palabra, volver a tener comunión con Él, volver a sentir gozo, alegría, placer de ir a orar. Ay, me voy a orar con mi Padre, voy a agarrar la Biblia, ay, y cierra la puerta y se arrodilla y dice: Señor, anhelaba este momento contigo. Ah, qué lindo que es estar contigo. Le empiezas a hablar al Señor y empiezas a hacer tus mojigangas con Él. Yo hago muchas mojigangas con Él. Digo: quiero decirte que te amo, que te quiero mucho, que te abrazo grande aquí adentro, Señor. Por eso Él dice que cierres la puerta atrás de ti, porque si no en tu casa te van a llamar de loco, de tarado. Pero yo hago esas cosas y son mis asuntos privados con Él. Decir a que está a tu lado: vos no te importa lo que haga el pastor ahí. Yo se los cuento porque son mis amigos, algunos. No me obliguen. ¿Tienes esto? Ya me puse nervioso. Haz las primeras obras. Si no haces las primeras obras, vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. O sea, Él quiere que no solamente sea de labios, sino que produzca. Se nota, se empieza a notar el cambio interior. Ya, yo me arrepentí. Ezequiel habla, expande esto. Ezequiel agarra esta línea y la expande y hace como 10 versículos. Ezequiel. Y dice bien clarito que si robó, que si fornicó, que si mintió, que si pecó, y ahora devuelve la prenda robada, se arrepiente de su fornicación, y dice: no solamente de labios,
va y arregla lo que dañó. Eso es arrepentirse. Ahora, si mi nena viene y se come los bombones y dice, yo estoy arrepentida, pues no te lo puedo devolver los bombones. Eso se considera. Pero si vos robaste algo de tu patrona, si robaste algo de tu patrón, si robaste algo de la intendencia, si robaste algo del hospital, si robaste algo de la panadería donde trabajás, si te robaste algo de donde laburás y te arrepentí, demostralo ahora. Te arrepentí porque el Espíritu Santo te da una convicción adentro. Bueno, ahora demostralo. Ahora andá y llévalo de vuelta. Y usted me dice, pastor, esa pregunta está en la mente de algunos, de más de uno. Dice, pastor, ¿y le tengo que decir al patrón que le había robado? Y yo te digo, si querés que te pongan de patita en la calle, decilo. Y si no, andá y dejalo calladito la boca. ¿Está escuchando? Porque ese es el problema de algunos. Cometen un error y son tan barriga frías que lo cuentan a todos. Ay, mira lo que hice, mira lo que hice. Porque tiene un sentimiento de persecución acá en la cabeza. Entonces le cuenta a todo el mundo lo que hizo. Y lo único que tenía que hacer era contárselo al Señor y que el pastor le diga qué es lo que tiene que hacer. Andá, hacelo, chim, pum, fuera. Ahora, calladito la boca. No hable en paz. No expandas el problema, porque lo demás, lo único que cuando lo sepan, lo van a seguir expandiendo y lo van a seguir contando. Cuando tú ya te arrepentiste, cuando tú ya devolviste, cuando tú ya hiciste las cosas bien, los otros todavía lo siguen contando. Pasan 2 años y dicen, vos sabés que hubo una vez en un lugar una persona que hizo esto y esto y esto, dice, y te saca los lentes y dice, esa persona fui yo. Ah, fuiste vos, sí, pero hace 2 años. Ah, pero a mí me lo contaron ayer. Mire cómo el chisme sigue, haciendo daño. Entonces, cuando usted arregla las cosas con Dios, y luego va y arregla con la persona, o arregla, en el caso de que robó, va y devuelve quietito, diciendo, ahí te quedas, no me tientes más. Hola, no cuente, ya lo arregló con Dios. Deje que pasen 5 años y lo cuenta como testimonio. Así como de 5 años nadie va a contar un chiste tan viejo. Hola. Ahora viene un reconocimiento. El Señor se parece tanto a nosotros, ¿no? O nosotros nos parecemos a Él. Vamos, rezongamos a alguien y después que está en penitencia ya les miramos y decimos, y aparezco, yo hago esto, ¿no? Vaya a su cuarto allá arriba y se va a quedar sin comer. Y estamos todos en la mesa y yo ese lugar vacío, y voy otra vez al cuarto y me pongo allá en la puerta del cuarto. ¿Y por qué fue que lo hiciste? ¿Y cómo lo dijiste? No entiendo nada porque lo hice entre... No entendí nada. Digo, pero esa actitud me bastó. Venga para acá. Y le pongo siempre abajo la campera. Bueno, venga. Va, ahí en la mesa. Y todo el mundo. Los jueces aprueban. Ahí está la corte. Ahí está la corte alrededor. La corte suprema alrededor de la mesa. Y todos aprueban con su mirada. Qué bueno que vino, qué bueno, papá, qué bueno. Y después se dirige la mirada a ella. Y ella está. Y todas las miraditas haciéndole hola, 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 qué lindo. Y el Señor se parece a nosotros. Tengo contra ti, te señala con el dedo firme y te dice que te arrepientas. Y si no te arrepientes, saco todo lo que te di. Oh, se pone seria la cosa. Luego él se ablanda un poquito y dice, pero tienes cosas buenas. Tienes esto. Aborrece la doctrina de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. No dice a la iglesia, porque esto fue para el periodo de Éfeso, todas las iglesias que había en el mundo en el tiempo de Éfeso. Pero permanece concomitante, permanece por todos los tiempos, porque aquí hay gente que le ha pasado esto. Por eso dice a las iglesias. Caíste de tu primer amor. Que el Señor dice,
pero en tu corazón tienes cosas que a mí no me gustan y que yo sé que a ti no te gustan. Anda, voy a ver si te arrepientes y yo voy a levantarte de vuelta. Denle un aplauso a la gente de Éfeso. Gloria a Dios. Y a cada iglesia Él le dice, le da un aliento más y le dice, si ustedes me obedecen, van a vencer. Y al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Una buena conclusión, al que venciere. La voluntad de Él está manifiesta en que Él quiere que venzas. Por eso Él te dice cómo debes hacer para vencer. ¿Obedecerás? Muy bien, vamos a la gente de Esmirna. Aquí van a ver algunos que el Señor les va a hablar porque se encuentran en la iglesia de Esmirna. Están en Filadelfia, están aquí en Salto, están en el año 2015, pero se sienten como la gente de la iglesia de Esmirna. A ver, ¿para quién es esto? Porque para todos ustedes, ninguno va a salir de aquí sin que Dios les haya hablado esta noche. Escribe al ángel de la iglesia de Esmirna. Quiero decirles aquí, Esmirna, es la que está a tu lado. Mira que el pastor es humano, no es una computadora. Así que yo me tomé el tiempo de estudiar cada iglesia. Aquí lo tengo. Me gustaría imprimir esto para regalárselos. Ahí está cada iglesia. Porque lo compacté. Esmirna va del año 64, del tiempo de Nerón, hasta el tiempo que aparece Constantino para formar la iglesia que después será la iglesia católica romana. Constantino no fundó la iglesia católica romana, fundó la iglesia romana, la iglesia apostólica de los apóstoles, la iglesia cristiana, llena del Espíritu Santo, pero romana, controlada por Roma. Esa es la doctrina de los nicolaitas, la que controla. ¿Está escuchando? Y va hasta el año 313, Esmirna. La palabra Esmirna significa mirra, y la mirra se traduce como algo muy amargo. Quiere decir que este periodo de esta iglesia es un periodo muy amargo. Es el periodo de la iglesia que fue tirada a los leones, la iglesia del circo romano, la iglesia comida por los leones. Prepárate para ponerlo por ahí, por favor, mi amor. Cuando usted me avisa que me apaguen la luz. Y el Señor le habla a la iglesia que vivió amargura, que vivió persecución, que sufrieron, como dice Hebreos capítulo 11, que ustedes sufrieron la pérdida de sus bienes, anduvieron perdidos, errando por las cavernas, por las cuevas, cubiertos de pieles de oveja, de aquí para allá. Esa es la iglesia de Esmirna, la iglesia de amargura. Es la iglesia, por ejemplo, que está en Asia en este momento, que está siendo perseguida, masacrada, decapitada, crucificada, quemada viva, que lo están matando ISIS, el Estado Islámico, los musulmanes, están masacrando Boko Haram en África. Toda esa gente está matando a los evangélicos y a los cristianos en esas regiones. Esa es la iglesia de Esmirna, la iglesia que está pasando una amargura tremenda. Y en cierto modo, si viniera el río a 20 metros, todos los cristianos que se quedan sin casa, y en el medio de la evacuación se quedan sin la casa y les viene lluvia y tormenta y viento y frío, y en el medio de la evacuación con lluvia, tormenta y frío, todavía encuentran gente que les roba las cosas ahí donde están. Entonces empieza una prueba, pero la iglesia que está pasando una prueba terrible, una prueba grave, el Señor dice, Él se presenta de esta manera: el primero y el postrero, o sea, el primero y el último, porque ellos van a morir. Toda la iglesia de Esmirna fue masacrada y ellos van a morir. Y entonces el Señor les dice: yo soy el primero que estoy en su vida, pero al final de su vida voy a estar con ustedes. Yo soy el primero y el postrero. Y les dice: yo estuve vivo y estuve muerto y volví a la vida, diciéndoles a ellos, preparándoles para una muerte horrible, ser comidos por los leones.
Nosotros decimos las cosas pero no las entendemos. Por favor, prepárate para apagarme todas las luces. Está lista, ¿no? Ya, lárgalo, la que está, la que se ve no, esa es la fotografía. No, el video. Ahí está. Pero esa es la que se ve cuando lo comen. ¿No es muy largo? Bueno, gloria a Dios. Papito, ponele play o correrle un poquito, a ver. Amado, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto soy partícipe de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si soy vituperado por el nombre de Cristo, soy bienaventurado, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros Él es glorificado. El apóstol Pedro en su primera carta, escrita en los tiempos de Nerón, gobernador de Roma. Cuando ser cristiano costaba la vida. Esa es la iglesia de Esmirna. Esos son los hermanos en Cristo que veremos en el cielo. Allí está toda chuma votando a ver qué león mató primero. Esos son sus hermanos en Cristo. Están ahí solamente porque no querían adorar a la león. No tenían tantos placeres en la vida. Entonces tenían placer al ver muerte, Y eso es lo que está viniendo otra vez. Ese es el emperador. Y los creyentes están cantando a su Señor. Ellos van a morir. Satanás estaba bien enojado adentro de ese hombre. Y esa ramera al lado de él. Déjalo, mi amor, a ver si su Dios los protege. ¿Listo? Por favor, préndame la luz. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, dice el verso 9, pero tú eres rico. Y conozco la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. Está diciendo, vas a padecer. Pero él dice, no temas en nada lo que vas a padecer.
El diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Y luego dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte, que es cuando el juicio ante el gran trono blanco va a echar al infierno a los que están ahí. Esta iglesia al Señor no le tiene ningún reproche. Le dice, conozco tus obras, conozco tu pobreza, pero tú eres rico. Y conozco a los que blasfeman contra ti. Dice, seréis probados y tendréis tribulación, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. No hay un reproche para esa iglesia que ha sufrido tanto. ¿Está escuchando? Yo no sé si tú, hoy en día prácticamente acá en el Uruguay, ninguno de nosotros califica en esto. Usted puede estar pasando una tribulación con su familia, una amargura, y dice, pastor, es que cuido a mi abuelito, pastor, es que cuido a mi abuelita, y pastor que cocino, y pastor que hago, y pastor que acá, y voy aquí. Pero eso no se compara en nada con lo que acaba de ver. Hay otro más fuerte todavía ese video, que incluso se ve cuando los leones comen las manos y se quedan con los pies de las personas. Lo han hecho tan bien, tan real. Pero no lo quiero ver ahora porque así sigo con esto. ¿Ven? Esta sería la iglesia que está sufriendo. No me tiene que ayudar a mí. Esta sería la Biblia, la iglesia que está sufriendo como los que son decapitados. Tú tienes que prestar atención a lo que yo hago, y cuando yo digo algo, tú tienes que buscar enseguida como testimonio. Así que trate de buscarme ese. ¿Recuerdas el decapitado que le cortaron? Bueno, ahora quiero que vean, ¿cuál sería la iglesia hoy en el mundo que está sufriendo eso? El problema que usted está teniendo en casa, con el esposo, con la economía, no se refiere a la iglesia de Esmirna. Porque hoy en día, en el mundo, hay cristianos que están perdiendo absolutamente todo. En la India, al pueblo cristiano le queman las iglesias, le violan las mujeres y venden a los cristianos como esclavos y dicen que no hay esclavitud en el mundo. Hay esclavitud en el mundo. ¿Y por qué hacen eso? Por solamente ser cristiano y leer la Biblia. ¿Lo tienes? Por favor, apágueme la luz. خلاص الباب عندها ما كنت حاب اتواسك كثير ابو رجاء التونسي عمير فوتا قلت له Ahí tenemos un cristiano, ese trapo blanco que tiene en la cabeza le dio un golpe en la cabeza, no es porque tenga un trapo como musulmán. خليه يحكي خليه يحكي لا لا Quiero decirle que si ustedes no se van en rapto a la iglesia, eso también le va a suceder. صف 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 يلا صف 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 شيخ صف صف ابو جعفر اسال ابو جهاد ابو جهاد قال له مش قال له قسوره التونسيه رافضي ولا يهودي او جاي قسوره مالا شوف ليش قاعد مع زهران شيخ من غير ما نحط ما بحتضربوا ولا ما تضربوش زي وينهم ملاك ولا اخرين شيخ ابو عبيده Se dan cuenta que son unos matones. انا بدي اياه ما يشحت هاي تقرب هاي بدي اياه ما يشحت لا خلص حاجه هاي الزائد والناقص على الصوت مقرب صور شويه خليه حيدر اسلام نقي خليه هو ينقي لحاله يلا صف خلاص يا حيدر بسم الله A ver si se convierte al Islam. ما تقبلوا القبله يا شيخ No se quiere جيب convertir له al قربة Islam. الى الله الله قال صلي ربي كمان لا ابو مريم مسكوك انزل شيخ انزل يلا انزل شيخ زي تحت لا انزل شيخ كبه على وجهه على وجهه على وش وين رايح تطفش وين
يا شيخ بس شوي بس شوي بس شوي. صف شيخ صف بس كلمة واحدة. لا ما بدي كلمة صف كلمة واحدة. أنا ممكن معلش خليني بصلي. لا ما تصليش. مجاهدة. معلش. صف شيخ. صور على كرشه نزلوا. يلا ابو حيدر خلصنا. صور يلا صور. عم صور يلا. Fíjense que no lo matan. Es una persona viva. اذبح يا شيخ اذبح. اذبح قوي. تكبير. الله اكبر. الله Estando vivo. ¿Se dan cuenta? Y ahora ellos celebran pensando que matarán pensando que rendirán انت راس انت راس انت راس. Y Jesús dice que ellos os matarán pensando que rinden culto a Dios. Y eso harán porque no me conocen. Esta sería la iglesia de Esmirna que está ahí en esas regiones. ¿Me entiendes? Son masacrados, pisoteados, decapitados. Las mujeres que las agarran en el evangelio, en la iglesia, las alquilan como amantes o mujeres de estas. كمل له الوليد كمل له الوليد قبل انا كمل حيدر زمان كمل يا حيدر من تحت يا حيدر سكينة ميت. يا اخي هات سكينه ظابطه. Ya corta. تمام قاعدة بكتب. Préndame la luz, por favor. Les digo que en este momento la iglesia de Esmirna en el mundo está en esas regiones. ¿A quién de ustedes le gustaría estar en esas regiones predicando la palabra de Dios, que los agarren? Mujer, hijo, todo. Los hijos como esclavos, mujeres como esclavas sexuales de esos degenerados. Y tal vez usted tenga que ser la mujer del mismo hombre que decapitó a su esposo así. Eso es lo que está sufriendo mucha gente hoy. Hoy está en ciertos lugares la iglesia de Esmirna. Pero como la iglesia de Esmirna aquí, creo que no hay ninguno. Pero si estás pasando una tribulación de esa, el Señor no tiene ningún reproche para ti. Solo te dice, pobrecito, vas a sufrir. Ahora, usted me dice, Daniel en el foso de los leones cerró las bocas a los leones. Sadrach, Mesach y Abednego, cuando fueron lanzados en el lago, en el horno con fuego, apareció el Señor y el fuego no les hizo nada, dice, ni olor a fuego. ¿Y esto por qué pasa? Usted tiene que entenderlo, no puede seguir cuestionando a Dios, porque la voluntad de Dios para esa persona, y la voluntad de Dios para Daniel, y la voluntad de Dios para Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Está escuchando? ¿Y por qué Pedro fue crucificado? ¿Sabe lo que le hicieron al profeta Isaías? Lo pusieron entre dos tablas y lo cortaron con un serrucho, estando vivo. Cuando empezó a cortarlo a él, ¿cómo gritaría? Piedad, piedad, piedad. Y lo cortaron. La Biblia lo dice, Hebreos 11, fueron aserrados. Aserrín, aserrán, los maderos de San Juan. Piden pan, no le dan. Piden queso, le dan hueso y le cortan el pescuezo. Ahí está. ¿De dónde salió eso? De las maldades y atrocidades que hacen. ¿Cómo murió Santiago, apóstol del Señor Jesucristo? Hermano del Señor Jesucristo, que escribió la epístola de Santiago. Lo ataron de los pies con una soga y la otra punta de la soga en la montura de un caballo, y picaban el caballo y la gente venía atrás gritando hasta que su cabeza se gastó en el pavimento. Y usted me dice que hay gente que no sufrió por el evangelio. Y decirle que está a tu lado, se te vuelca la leche y no te pagan en el trabajo y ya parece que estás en la iglesia de Esmirna y estás enterito todavía. Vamos, mire sus manos conmigo, a ver. Levante sus manos delante de sus ojos, todos. Mire la palma de su mano, no me mire a mí, mire sus manos. Ahora voltee para que usted se lo y dígale, están sanitas.
no están clavados, no hay agujeros de clavo aquí. Hola. Vamos a la iglesia de Pérgamo. La iglesia de Pérgamo, la palabra Pérgamo, significa cerradura alta, significa compromiso matrimonial. Escuche y prepare. Significa gente que, siendo cristiana, se compromete con la ramera. La iglesia de Pérgamo todavía está actuando en el mundo. Son gente que, estando en el evangelio, se comprometen con otras religiones. Hoy tenemos pastores que están dándose con la iglesia católica como una cosa sola. Tenemos evangélicos que dejan el evangelio para irse al Padre de sufrir. Tenemos evangélicos, a veces salen de acá de esta iglesia, se han ido de aquí para irse a la Z, la iglesia, ahí en la Z, donde ese hombre no es un pastor, donde ese hombre va por el segundo o el tercer matrimonio, donde él se levantó pastor a sí mismo. Él se puso pastor, nadie lo nombró pastor. No tiene instituto teológico, no tiene preparación académica, no tiene nada. La iglesia de Pérgamo comenzó en el 313 y se fue hasta el 606, donde comenzó la iglesia católica. La iglesia de Pérgamo significa compromiso matrimonial. El compromiso matrimonial significa que la iglesia se hartó de tantas persecuciones y de tanta cárcel y tanta matazón. Y cuando vino Constantino, le ofreció a la iglesia que él iba a ser el emperador si los cristianos lo votaban. Usted me dice, ¿el voto ya existía en esa época? El voto que hoy existe salió del Imperio Romano. Recuerde que la ley canónica que tienen hoy, casi el 90% de las naciones del mundo salieron del canon romano, o sea, de las doctrinas romanas. Las leyes morales, las leyes de educación moral y cívica, casi todas tienen una consonancia romana de la Iglesia Católica. ¿Está escuchando lo que le digo? Lo que tiene que ver con lo cívico, con lo civil, cómo trata el Estado a la gente, salió del Imperio Romano. Y el compromiso matrimonial se refiere a que Constantino le dijo a la iglesia, porque la iglesia había crecido tanto, porque cuanto más lo mataban en los circos, más se multiplicaba. Porque la gente vivía en tan grande ocio, tan grande vida de placeres, que no comprendían cómo ellos daban la vida por ese Dios, por ese rey llamado Jesús. Y salían avergonzados del circo romano. Ellos querían tener un motivo para vivir. Porque ellos no tenían motivo para vivir, mucho menos para morir. Y cuando veían a los creyentes y empezaron a darse cuenta que eran buena gente. Mirá, yo la conozco, era la empleada. Julia, es tu empleada. Ay, y el emperador no la perdonó. Y así iban, porque eran buena gente. Y entonces se daban cuenta y no entendían por qué esa buena gente tenía una buena razón para vivir y también una buena razón para morir. Salían avergonzados de ahí, del circo romano. Salían avergonzados. Y luego secretamente se querían convertir a Cristo. Por eso empezó la iglesia de las catacumbas, la iglesia en las cuevas, en las cavernas. ¿Por qué? Porque ahí se encerraban miles y miles y miles de cristianos a adorar a Dios. Pero ellos no querían adorar al emperador. Y entonces cuando apareció Constantino, que fue enviado por el emperador a matar cristianos, Constantino dice que vio una cruz en el cielo y escuchó una voz que le dijo: con esto vencerás. Y trajo a los cristianos a una reunión importante
y les dijo que si ustedes me apoyan y yo llego a ser el emperador de Roma con el voto cristiano, como ciudadanos romanos, entonces yo voy a hacer de la iglesia cristiana la iglesia oficial de Roma. Cesará todas las persecuciones y tendrán grandes beneficios del gobierno. O sea, diametralmente opuesto. Miren lo que el Satanás le ofreció. Con el tiempo se apagó la adoración, se apagó la comunión, se apagó la lectura de la Biblia, se apagaron las idas a las catacumbas a orar y a llorar y a clamar. Era una iglesia llena del Espíritu Santo. La iglesia de Esmirna era rica. Tú dices que eres pobre, pero tú eres rica. Seréis probados y tendréis tribulación. Sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. El compromiso matrimonial es que cuando la iglesia, cansada de ser perseguida y tuvo una oferta mejor, entonces la iglesia cedió. Por eso Jesús se presenta a la iglesia de Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos en la boca. La espada aguda de 2 filos es la palabra de Dios. ¿Está escuchando? La verdadera palabra de Dios, el que habla la palabra. El que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Ahora, el trono de Satanás estaba en Roma. El trono de Satanás estaba en Roma. Y los romanos eran los diablos, porque estaban llenos de demonios esos emperadores. Recuerden que había mucha homosexualidad en Roma. Y aquí también puede haber gente que está padeciendo cosas semejantes. Que vive con gente que todo el día son blasfemias, o es comer y beber, o es música fuerte, o es pachanga. Yo conocí gente que me dice: pastor, en mi casa desde que se levantan empiezan a comer y a beber. Y da música de pachanga y pachanga todo el día, tengo la cabeza que no puedo más. Y es todo el día pachanga. Y todo el día palabrotas, todos los días gritos, y todo el día se habla de lo mismo. Mi casa es un relajo, pastor. Yo conozco tus obras, donde mora, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Eso es lo que Dios quiere de ti. Que en el medio de la prueba y la situación difícil mantengas la antorcha encendida. Yo soy de Jesús y no me importa. Y Él te va a dar la victoria. Y tal vez esa gente mala se va a convertir. Tal vez esa gente que hace la vida imposible se va a convertir. Tal vez esa gente que vive tomando y fumando y hablando vanidades se van a convertir. Pero por tu perseverancia, por tu constancia. Aquí Él recuerda diciendo: no has negado mi fe, ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. En este tiempo, en la iglesia de Pérgamo, fue el tiempo también donde mataron a un hombre llamado Policarpo. Policarpo era un pastor viejito, anciano, de 84 años. Y cuando lo pusieron en la estaca para matarlo con fuego, él gritó: te perdono, Nerón. ¿Escuchando? Dice que el fuego apagó, el viento apagó las llamas, pero vino el verdugo y lo mató a hachazos. A un anciano de 84 años. La iglesia se desmoralizó, pero se levantaron en oración y volvieron a seguir el camino. Ahora el Señor les trae un rezongo y le dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti. Dice que tienes ahí contigo a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel
y a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Dos cosas tenía esta iglesia que se casó con el Imperio Romano, pero todavía no era la Iglesia Católica Romana como la conocemos hoy. Es la iglesia controlada por los emperadores, porque Constantino era el emperador. Y Constantino la controlaba, y habían pastores que se habían vendido a la política y eran más políticos que pastores. ¿Está escuchando? Eran más políticos que pastores, y entonces lo que el gobierno decía, nosotros teníamos que hacer. Hermano, mañana hacemos una marcha, todos tenemos que marchar. Mañana todo el mundo traiga la banderita y marchamos todos por Uruguay y el emperador va a la cabeza. Con el general fulano, nos mandó una eminencia al emperador, la mano derecha del emperador. Viene el general fulano de tal y va a ir adelante de nosotros. Y todo el mundo, mañana, imaginar. Y la gente toda contenta porque ya se habían terminado las persecuciones. Le daban mucho crédito, la política hacía mucho por la iglesia. Comida, dulce leche, dulce membrillo, galleta, leche en polvo. Decía que te ha traído las migajas que caen de la mesa de los amos. Y ellos se volvieron chupamedia por las migajas. Se olvidaron de que el amo verdadero está arriba y que no nos da migajas, nos hace sentar a la mesa. No nos trata como pollos comiendo migajas nuestro Dios, nos hace sentar a la mesa juntamente con Cristo Jesús. Ese es nuestro Dios. ¿Está escuchando? Entonces, aquí el Señor dice, tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. ¿Cuál era la doctrina de Balaam? El profeta Balaam se encuentra allí en el libro de los Números, y él dice que fue a maldecir al pueblo de Israel porque le pagaban dinero. O sea que el que tiene la doctrina de Balaam es porque ama el dinero y hace todo por dinero. ¿Está escuchando? Dice la que de otro lado, ¿no te parece que hay algo así hoy en el mundo? Enlace TVN, ¿qué dice Enlace? Primero dinero, después bendición. Si quiere que Dios le bendiga, pacte. Si no hay pacto con Dios, no hay bendición. Primero, acá funciona así, y lo dice por la tele muy abiertamente. Acá funciona así, primero dinero y después bendición. Y pastores en Estados Unidos que en el altar tienen 5, 6, 7 escalones, le dicen a la gente, vengan y tiren aquí el dinero, aquí. Y la gente sale, más, y más, bendición, acá bendición, pura promesa, y la gente se emociona y va y trae $20, $100, $50, $200, y otro viene y dice, yo prometo una promesa de $400, yo hago una promesa de $2,000, yo hago una promesa de $5,000, ¡qué bien este varón, $5,000, un aplauso! ¡Ah! Y por ese aplauso se le van $5,000. Y después los pastores caminan arriba del dinero, haciendo así, este es mi Dios que prospera. Eso no es la iglesia de Cristo. Pero ahí está la doctrina de Balaam, ama el dinero. Y le saca a la gente dinero, que dame 100, que Dios te va a dar 10,000. No es así. La iglesia que aman enriquecerse antes de denunciar el pecado y de llamar a la santidad y arrepentimiento al pueblo, esa iglesia no es de Jesús. Tiene escrito arriba Icabod, que significa sin gloria, sin presencia de Dios. ¿Está escuchando? Y aquí la escritura dice que el Señor le dijo, tengo contra ti que retienes a los que retienen, que tienes ahí contigo a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo. ¿Qué significa poner tropiezo? Hermano, si usted se va de acá, usted va a salir maldito de acá. A donde vaya, usted va a estar maldito. Miedo, temores. La doctrina de Balaam también se basa en esto. Ellos le decían, no te hacen caso, hacerle tal cosa porque caen. La doctrina de Balaam es, mirá, vos metete entre ellos y hablarle a fulano, mengano, sultano, ciclano, que hagamos esto, y saca a todos los jóvenes para el baile. Mañana nos vamos todos a la Rambla, hablarle a todos los jóvenes de la iglesia. El domingo nos vamos a la Rambla y vamos ya a pescar,
a comer torta frita, a tomar mate dulce, a charlar. Lleven la Biblia, ni la leen, pero están todo el día ahí. Entonces, el pueblo de Israel estaba en santidad frente a Dios y tenía temor de Dios. Y como Balaam los maldijo y Dios le cambió la palabra de maldición en bendición, no los pudo maldecir, sino que cada vez que los fue a maldecir, los bendijo. Y cuando bajó para abajo se encontró con Balac, hijo de Zippor, el rey de Moab, y le dijo: ¿por qué? ¿Por qué? Si no los maldice, tampoco los bendigas. Y él dijo: pero yo te voy a enseñar una cosa. Aquí en la manga yo tengo una carta. Yo conozco a Jehová. Y Jehová está con ellos porque ellos son rectos con Dios. Pero haz que ellos dejen a Jehová. Porque Jehová no los va a dejar porque ellos son rectos. Pero Jehová los va a dejar, Dios se va a apartar de ellos si ellos hacen lo que a Dios no le agrada. Y él dice: ah, esa no la tenía. Claro. ¿Y cómo? Dile a las muchachas que vayan a vender. Esta gente vive en el desierto, nunca probó jugolín. Decirle que vayan a llevarle jugolín y agua mineral. Y entonces la empezaron a enamorar a las muchachas. Y vendele telas, y vendele algunos zapatos. Ah, pelelas, lleven pelelas para vender, porque esos pobrecitos no tienen baño. Se puede imaginar cualquier cosa, llévenle. Pero mezclen la gente de Moab con la gente de ellos. Que las muchachas se enamoren de los muchachos y que los muchachos se enamoren de las muchachas. Y cuando se enamoren, tráiganlos a Moab al templo para que adoren a los dioses. Y entonces ellos están contaminados. Y cuando vuelven de noche, tomando un vinito a la carpa, Dios mira el campamento y dice: estos no son mi pueblo. Y se enojó Dios contra ellos porque habían pecado. Habían soltado la palabra de Dios para seguir a los muchachos y a las muchachas, y se entrelazaron con ellos y se volvieron a sus dioses. Y Dios se enojó. Y Balaam logró que Dios se apartara. Y lo que ellos no pudieron matar, Dios los mató. Y les mató más de 70.000 en el campamento. Si usted lee la historia, después Dios perdona a Israel, pero se levanta Israel a matar a Moab por lo que hicieron. Y entre los que matan, lo pasa la espada a Balaam también. Por haberse vuelto con los enemigos de Dios para maldecir al pueblo de Dios. La maldición le cayó en él y el mismo pueblo de Dios le pasó una navaja por el pescuezo a Balaam. ¿Está escuchando? Esa es la doctrina de Balaam. Lo que dicen: la iglesia para allá es muy santulona, muy santulona. Andá, métete allí, dice, cargate 3-4 gurisas de la iglesia y va a ver cómo se termina la iglesia de Payare. Cargate la muchachita aquella, cargate el muchachito aquel, y vas a ver que después Payare le queda la cabeza verde, le salen canas verdes después. ¿Cómo mis muchachos acá andan fornicando entre ellos y esto y esto? ¿Quién los envía? ¿Quién los envía? Muy mansito, y se acuesta con la muchacha, y después se acuesta otra vez, y después acá, y después allá, y la doctrina de Balaam. Y si el pastor lo permite, el pastor, Dios le va a pasar la cabeza por la espada, la palabra de Dios. ¡Fah! Me vuela la cabeza. Pero yo tengo que denunciar el pecado. Y tengo 2 pecados grandes que pasaron aquí hace un tiempo atrás para denunciarlos desde el púlpito. Si no hay un arrepentimiento, en cualquier momento, fulano y fulano y fulano vengan aquí al altar, hay que hablar con ustedes, delante de la congregación. Y lo voy a hacer, porque la Biblia lo dice. ¿Para qué? Para que nadie se haga el vivo y que los demás teman. Porque si amamos a Dios, pues amémoslo de verdad. O amamos a Dios con uno, con otro y con los demás le echamos todo ahí abajo de la alfombra, acá no pasa nada. Y cuando quieren acordar dice: el Señor no está más en la iglesia. ¿Y por qué no hay sanidad en la iglesia? ¿Y por qué no hay milagro en la iglesia? Y te pregunte: pastor, ¿por qué el Espíritu Santo se fue del altar? Porque el pastor conoce que hay gente haciendo de la suya y hace la vista gorda. Y acá no hay vista gorda, la vista está bien flaca. Y sí, el evangelio supuestamente que usted tiene familia, usted quisiera que el pastor sea así, ¿no? O usted manda a su nena a la iglesia y que se la manoseen, se acuesten con ella y que el pastor se haga el guaso y no vea nada. ¿Usted quiere eso? ¿Usted quisiera eso? ¡Diga algo! Parece que sí. Parece que sí. ¿Le gustaría mandar a su hija acá?
y que el fulanito se acueste con ella y que después queda por eso nomás. Y quedó por eso nomás. Y se acostó con la gurisa y la acostó una vez y dos veces y quedó por eso nomás. Y que todo siga igual, quedó por eso. Acá no pasa nada entonces. Sí pasa así. Sí pasa así. Pasa así. Si no hay un arrepentimiento y un arreglar esas cosas, sí pasa. Y van a ser graves las consecuencias. Sí pasa así. Pasa porque está la salvación de la gente. Y el pastor no ve nada, claro que ve. Esa es la doctrina de Balaam. Enseña a los otros a fornicar. Y ahora, yo tengo la doctrina de Balaam. Si veo que pasan estas cosas en la iglesia, y me callo la boca. Es como que los enseño a fornicar. Los enseño a pecar. No pasa nada. Yo conozco, y lo voy a decir porque me da bronca, el pastor Uber de las Asambleas de Dios. Si no le gusta que venga y me golpee la puerta y hable conmigo. El pastor de la iglesia La Z, el tal apóstol Noé Perdomo, ellos hablan de que una vez que están casados se puede mantener todo tipo de relaciones sexuales. Todo. Y no es así. Una madre fue a hablar con él porque tiene su hija ahí y le dice: pastor, me parece que hablarle a los jóvenes porque se están yendo de la raya. Y entonces le dijo: mira, yo le digo a los jóvenes, che, si van a fornicar usen preservativo, no embaracen a las muchachas. El pastor enseñando eso es doctrina de Balaam. Los deja que forniquen con tal de retenerlos en la iglesia. ¿De qué sirve retenerlos en la iglesia si ya están condenados? Díganle la verdad, que dejen de pecar, que dejen de hacer lo malo y que se arrepientan y que se limpien para irse al cielo. Hermanos, ¿por qué no nos despertamos un poco? No amamos al Señor que vamos a permitir que las cosas pasen y no hacer nada. Entonces somos toda una partida de hipócritas. Si el pastor le habla fuerte a la nena, préndase esa ropa, póngase ropa que no se note su cuerpo y todo lo demás. Todos se enojan con el pastor porque le habló hacia la nena. Pero mijito, si la nena se está condenando de la forma que se viste. Aquí en la iglesia vino una mujer que parecía una vedette. A lo mejor una morocha alta así, pero mire, la cola de ella sobrepasaba los bancos aquí. Y venía con pantalón de licra y se le veía abajo un triangulito chiquitito así de ropa. Y lo demás era como un cordón de zapato para dentro de las nalgas. Y se le veía, ¿qué quiere que le diga? Sí, se le veía. Y la gente miraba así, agachaba la cabeza. Y daba vergüenza. Porque lo único que había atrás de la licra eran dos cachetes de carne ahí, con un triangulito de tela y un cordón de zapato para dentro del... Una vergüenza, póngase una ropa que no se note. Entonces tuvimos que llamar y decirle: esto no está bien. Y todavía cuando vino, la atendió mi esposa, gracias a Dios, vino con un negro grandote, que era ya el segundo o el tercer esposo. Y Macarena no se asustó de lo grandote que era. Le cantó las 40 a los dos: lárguense, lárguense. ¿Qué vienen a buscar a Dios? ¿Acaso ustedes no quieren a Dios? Lo único que quieren es que nosotros les digamos que está bien, que pueden fornicar. Tú no puedes acostarte con él, no es tu marido. Si en la vida de tu marido tú te vas a otra mujer, entonces es adulterio. Y en la iglesia vemos qué sucede. Y entonces acá no pasa nada. La doctrina de Balaam, que enseña a la gente a fornicar, o los conscientes que forniquen. Y tenemos que decirle que no. Rapidito a casarse. Vaya y cásense o se van al infierno. Vaya y cásense. Arreglen su cuenta con Dios. Y luego de entonces sí, venga a la iglesia, presente su ofrenda, levante sus brazos al Señor y alabe al Dios del cielo. Porque la Biblia dice que si hemos pecado, abogado tenemos. Si ofendemos, si pecamos, estamos mal, Dios no te echa al infierno. Dios lo que quiere es que Dios te dice: arrepiéntete y haz las buenas obras. Pues te da un tiempo para que te arrepientas y arregles eso. Todo sale a la luz. Todo sale a la luz. Tarde o temprano sale a la luz. Sale a la luz. La persona que fornicó con su otra persona no quiere arreglarse. Pero va y le habla a la otra persona y le dice: bueno, vaya a la iglesia, ve que el pastor está medio loco. Ahora la persona no viene más a la iglesia, entonces yo me quedé libre. ¿Y qué? ¿Y delante de Dios? No existe Dios que ve. Hace que muerto el perro se acabó la rabia, está listo.
Silencialo, matalo, callalo. Andate a la iglesia católica entonces. Andate con los masones. Eso, si vos silencias a alguien no hay problema. Está todo bien. Está todo bien, está todo chévere. Pero todo va a salir a la luz. Y yo estoy buscando todas las pruebas, una a una. No importa el tiempo que me tome. Pero yo voy a limpiar la iglesia, porque yo no quiero gente acá que venga a la iglesia y que terminen haciendo lo que quieran en la iglesia. Y Jesús me va a decir, yo me voy de ahí. Hay un montón de iglesias que están haciendo lo que quieran. No importa en el estado en que la gente venga. El asunto está en que cambian. El asunto está en si cambian. No importa el estado en que venga. A mí no me preocupa. No importa. La otra vez le dije a un padre, tráeme tu hijo. Y vino con un travesti vestido, quiere que usted lo mirara, era una mujer. Una mujer, la forma que hablaba. Porque nosotros las chicas, digo, no, vos no sos una chica, papi, vos sos un varón. Vos te llamas Ernesto. Tenés pelito en el pecho todavía. Te lo afeitás, pero sale más grande. Entonces, no importa el estado en que venga, el asunto está en que cambie. Porque Dios te ama, Dios quiere que tú cambies. Dios quiere que tú dejes el pecado, no importa el pecado que tenga, Dios quiere que te arrepientas. No importa lo amargo que te haya ido, Dios está contigo y te quiere ayudar. Pero tú tienes que dejar de hacer lo malo. Cuando le trajeron a la mujer en el acto mismo de adulterio, esta mujer la encontramos ahorita con otro hombre. ¿Y tú qué dices? Moisés manda a apedrearlas a todos. Jesús lo miró adentro, los ojos a ellos, y le dijo, este es adúltero, este es ladrón, este es sinvergüenza, este es borracho. Y Jesús era borracho, adúltero, ladrón, medio afeminado, miente, y este es brujo. Acá hay de todo. ¿Y Jesús? ¿Qué nos decís? La ley de Moisés dice que hay que matarlo a pedrada. Pero tú qué dices, Jesús, ¿lo matamos o no lo matamos? Si Jesús dice, no lo maten, está quebrantando la ley de Moisés. No puede ser un siervo de Dios. Y si Jesús dice, sí, mátenlo conforme a la ley de Moisés, entonces le echan encima al imperio romano, porque ellos dijeron, a nosotros no nos es permitido dar muerte a nadie. Por eso fueron a Herodes para que le dé la sentencia de la muerte. Entonces los pusieron entre la espada y la pared. Y Jesús los miró y agarró una piedra y le dijo, el que de ustedes esté sin pecado, agarre la piedra y tírela contra ella. Y acusados por sus conciencias, ¿hay poder en la palabra o no? Cuando todavía tienen la conciencia que no es un corcho, porque hay gente que tiene la conciencia que es un corcho, que lo que le digan, ¿qué me importa? Y rebota para atrás. Ellos todavía estaban para convertirse, todavía había oportunidad de salvación. Si tú tenés la mente que es un corcho, que ya nada te penetra, yo creo que ni Dios te va a salvar. Podrás aprenderte la palabra de memoria, pero si no hay un deseo de arrepentirse, no hay nada que hacer por ti. Estás perdida, estás perdido. Pero acusados por su conciencia, soltaban las piedras y se iban. Ahora Jesús se mira a la mujer pecadora. Te agarraron infraganti con la mano en la masa, y ahora ¿Jesús la hizo pasar vergüenza? No. ¿Qué le dijo? ¿Dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ni yo te condeno. Vete y no lo hagas más. Esa es la diferencia. Pero si estamos en Cristo, y estando en Cristo seguimos pecando, estamos pisoteando la sangre del Hijo de Dios. No se puede hacer más nada por ti. Jesús dice, no hay oportunidad para el arrepentimiento. Yo no quiero saber nada contigo. Y el Señor dice a veces, deséchalo, no me ores por este pueblo. Porque si estando en el Evangelio, si conociendo la salvación, luego, ¿qué me importa Dios? ¿Qué me importa Jesús? Que solo me escucho a mí mismo y voy y hago lo que quiero. Entonces yo no se puede hacer más nada. Lo único que queda es en ti. Tú tienes la llave. Tú tienes la capacidad de arrepentirte.
Tú tienes la capacidad de arreglar esto. Si tú no lo haces, yo no lo puedo y Dios tampoco. Pero me indigno como pastor que estando en la iglesia hay gente que se atreve a ir para adelante a pecar y no importa nada. No puede ser. Esa es la doctrina. Y yo no quiero que el Señor diga que en Filadelfia está la doctrina de Balaam o la doctrina de los Nicolaitas, que controla todo. Esos son los que se meten con los políticos, permiten a los controladores, a los políticos venir al púlpito y controlar la iglesia. Ellos vienen y mandan, ellos vienen y dicen lo que hay que hacer. Eso es el control. ¿Me está escuchando? Nicolao significa control. Jesús le dice, el verso 16, por tanto arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con espada en mi boca. Quiero aclararle algo, iglesia. Quiero aclararle algo, iglesia. Necesito que me entiendan, no que se enojen conmigo. Que traten de aprender, porque ya les dije, a cada uno Dios le va a hablar en distintas circunstancias, porque este es el periodo para toda la iglesia, toda la humanidad. La doctrina de los Nicolaitas es para la gente que se mete en política. Y la política controla sus mentes y controla sus corazones, de modo que si hay que salir a pegotinear papeles o pegotinear cosas, allá vamos. Pero ¿cómo no lo haces para Cristo? Acá hay una iglesia que se llama Misión Vida, que la esposa se ponía de política y salió el nombre de ella o el Partido Blanco, Yo digo, Señor, cuando los seres humanos que son llamados por Dios a ser siervos, deberían de entender que si te llaman para ser la reina, que si Dios te llama a ser su sierva, no te rebajes a ser la reina de Inglaterra. O sea que la reina de Inglaterra no te llega ni a los talones si Dios te llama a ser su sierva. Y te vas a meter en política, que es el arte de engañar al pueblo. Es el arte de mentir al pueblo. Un pastor metió en política, una pastora metía en política. No está bien. Todo lo que haces para un político, ¿por qué no lo haces para Cristo? Pegar papeles, pintar números, vote fulano, viva mengano, ganamos fulano. ¿Por qué no lo hace para Cristo? Entonces, viene la política y controla a la persona, y la persona bajo ese control influencia a la iglesia para que todos le apoyen a votar esa política. ¿Están entendiendo lo que es la doctrina de Nicolaita? ¿Están entendiendo? Si hay alguien que está metido en eso, el Señor te dice, por tanto, arrepiéntete. Arrepiéntete. Una persona que está metido en el Frente Amplio, que fue un evangélico de orar por las personas, sanar sus enfermedades, un día me encuentra y me dice, yo me siento adentro un frasco. Adentro un frasco. Sí, dice, quiero hacer mucho, pero no puedo salir, estoy como encerrado. Y la otra vez soñé que yo iba en un caballo gritando, ¡Cristo viene! ¡Cristo viene! Y me sentí feliz todo el día con ese sueño, pero tengo como algo que no me deja hacer nada. ¿Qué es? Yo le digo, no te va a gustar lo que te voy a decir, pero ¿querés saber lo que es? Sí. Le puse la mano, lo abracé y le dije, te es necesario nacer de nuevo. Estás bajo el control de los hombres. Estás sirviendo a los hombres. Dejaste de servir al Señor para servir a los hombres. Y por los hombres corres. Sí, me tengo que ir allá al Partido Socialista. Hay una reunión, comité de base, no sé cuánto. Me tengo que ir para allá y me tengo que ir para allá. Y va, y corre, y está. Pero para el Señor no haces esas cosas. Porque dejaste de servir a tu Señor para servir a los hombres. Eso me pasó estando aquí en Salto hace un par de años. Y como me dolió mucho, porque yo sabía que era una persona que oraba por los enfermos y se sanaban, y le hablaba mucho, mucha gente del Señor, y hoy en día está como un palo seco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. La palabra de Dios. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y ahora el Señor le dice, al que venciere, al que sale de
control de esta maldad, porque es una maldad, conociendo al Señor y poner la fornicación, el pecado, para agradar a la carne y agradar a las personas. Es mandarlos a la muerte, un pastor que permita a sus jóvenes pecar y fornicar. Es mandarlos a la muerte, un pastor que en los campamentos le permita a las muchachas que anden de mallas, de 2 piezas, y se vayan a la playa y se desnuden. Y que los muchachos anden de bermuda y sin camiseta frente a las hermanitas. Es una vergüenza que el pastor permita eso. Las muchachitas adolescentes mirando los lomitos y los pechitos desnudos de los muchachitos adolescentes. Y las muchachitas sacándose la ropa, las camisetas y quedándose de sutién o de... Bueno, es como un sutién la malla de baño de 2 piezas. No, pero es malla, pastor. Ah, sí, claro. Es malla. ¿Qué diferencia entre la malla y el sutién? Entonces, si les permite andar así, los estás condenando. Los está enviando a la tentación de la carne, a la fornicación. Después cuando vayan a tener un devocional para orar o algo, se le va el ojito para la rubia que ya la vio. Aquí estaba viniendo un muchacho, yo les digo, rubio como el sol. Rubio como el sol. Su novia, una muchacha rubia como el sol de ojos verdes. Vinieron un día, estaban felices, el pastor Payar, pastor, estábamos escuchando tu radio, queríamos venir, no podíamos, pero acá estamos, qué bar. Y yo veía que entrelazaban los dedos así, cuando se tomaban para orar. Yo creo que, vení Sara, rápido, que cuando, ella es mi hija Sara, que cuando se está de novio, se toman la mano, por lo menos se sube este cielo, así por lo menos. A ver mi amor, a ver la manito, pero cuando ya ponen la manito así, se apretan, entre los dedos, como en otras partes del cuerpo, hay unas terminales nerviosas que produce un estremecimiento. Si no, pregúntele la primera vez que un muchacho le da una mano a la muchacha, la primera vez, y la primera vez que la muchacha le da una mano al muchacho, ¿qué siente cuando se estremecen así? Cuando se ponen las manos así entrelazadas. Aprieta a su padre, no se estremezca ahora. ¿Está escuchando? Y cuando yo lo vi así, el Espíritu Santo inmediatamente, gracias tesoro, el Espíritu Santo me dice, esa vocecita muy suavecita, pero que le está diciendo, ojo. Vinieron a otro culto y al tercer culto el Señor me dijo, háblales. Se sentaron aquí, me senté aquí frente a ellos, los miré. Le dije, ¿cuánto hace que son novios? Tanto tiempo. ¿Y cuánto hace que están manteniendo relaciones sexuales? Y se callaron así, la muchacha agachó y muy, muy delicadita pone la manito aquí en los ojos y el pelito caído. Digo, no, si no es hora de lloriquear, es hora de decir la verdad. ¿Cuánto hace que ella es tu mujer? No, pastor, no estamos casados. Claro que es tu mujer. Porque el que se junta con una mujer y se desnuda en una cama completamente, entonces no es su novia, es su mujer. Y ella pasa a ser tu hombre, tu marido. Él pasa a ser tu hombre, tu marido. No es tu novia. ¿Verdad que en nuestro tiempo los novios no se acostaban? No se acostaban. Era vergonzoso. Y había vergüenza. Al punto que a veces sacaban a la muchacha del barrio que se vaya con la tía, con la abuela, por si aparece preñada, embarazada. Y dice, no, es una vergüenza para el barrio, es una deshonra para la familia. Que la muchacha se... No, ¿qué hiciste? Vos estás loco, te vas de casa, muchacho. Y andaste ya con tu tío al campo. Se armaba una trifulca tremenda. Pero hoy en día, la muchacha aparece ahí y el novio se sienta y dice, bueno, voy a prepararle el mate. Y cuando viene, la muchacha en la casa, frente a la madre, sentada en la falda del novio. Yo agarro el arreador y... pero más rápido que ligero. Por supuesto. Y le digo, mire,